Que el Señor y su gracia y su amor me alcanzó una noche, escuché su voz y Él me abrazó con tanto amor que cubrió mis multitudes de pecados. Mi nombre es Claudio Alejandro Báez, soy de la ciudad de Rosario, me crié en barrio La Tablada, soy el mayor de 10 hermanos, me crié en un barrio muy pobre, muy necesitado, en la casa de mis abuelos, porque mi madre a los 15 años tomó una decisión de dejarme en una plaza por la necesidad y por ser tan joven. Entonces mis abuelos me adoptaron en esa casilla de allí, de los pasillos de barrio Tablada. Me crié en una casa donde mis tíos eran todos drogadictos, otros en la cárcel, mis tías se prostituían, en una casa donde había mucha necesidad de alimentos y de recursos, y la ignorancia era la fuente de esa casa, la ignorancia de no ir a la escuela, de no trabajar, de no tener un oficio y de ser muy acusado por vecinos y por la seccional comisaría del barrio. A través de tantas drogas y violencia de mis tíos y de mi familia, yo en ese lugar ver la policía como entraba a mi casa, allanarla, a buscar a algunos de mis tíos que ellos robaban en el barrio, mi corazón se fue llenando de dolor y de amargura, viendo también a mis abuelos gritar y pelear, que hasta el punto de ver tanta violencia, que yo me escondía debajo de una cama. Recuerdo uno de los momentos que marcó mi corazón en esa casa, en ese pasillo, es ver a mi tío, mi hermano, digo, porque me crié con él, me crié con mi abuela, diciéndole mamá, uno de mis tíos pasado de sobredosis, tomando días enteros cocaína, él agarra una convulsión, él agarra una sobredosis, y yo corriendo a socorrerlo en un momento de muchos gritos y de llantos. Cuando voy a agarrarlo con mis brazos, Fabián convulsiona y en esa sobredosis muere en mis brazos. Causó mucho disgusto, mucha pena, mucho dolor, pero también causó en mi corazón un quiebre, una culpa, causó una gran aflicción, que causó un vacío en mí de querer salir a las calles a llenar ese vacío de pérdida. Me encontré ya de muy chico, a los 8 años, recorriendo mucho de los barrios de Tablada en los pasillos, 9, 10 años ya recorriendo las paradas, cuidando autos, llegando a cometer robos, y a los 10 años ya cometo el gran dolor en mi corazón, que nunca lo soñé, nunca lo pensé, de llegar a consumir cocaína, consumir marihuana, pastillas, y ya ser un delincuente más dentro de mi barrio. Tan solo con 11 años, ya estaba a los 12 años liderando un grupo dentro de ese barrio, La Tablada. Me llené de mucho odio, rencor, salí a buscar ese vacío y llenarlo con drogas, adicciones, que a los 17 y 18 años, a los 17 años, buscando yo la muerte, buscando saliendo a las calles, siendo conocido ahí dentro del barrio, salir a robar, y en un enfrentamiento me dan un disparo, y en ese disparo que tengo me dan en la mano derecha, enfrentamiento de balas con la policía, las autoridades, y yo salgo herido, lastimado en mi mano derecha de ese enfrentamiento de disparo, vuelvo a mi barrio
Y al no poder ir al hospital, porque el caso fue conocido en los medios, en la televisión, también que tenemos nuestros canales acá en nuestra ciudad, y en el periódico, no podía entrar a los hospitales. Entonces me quedé en una casita aquí en medio de los pasillos, a lo cual me agarro una sobredosis. Era la misma maldición que viví con mi hermano Fabián. Entonces en esos pasaron 2-3 días yo convulsionado en una cama. Cuando se dan cuenta, yo estaba en mi cama muerto literalmente, donde mis abuelos y mis tías salen corriendo a ver qué estaba pasando. Y en ese momento es cuando cayó uno de mis tíos a orar por mí, que ya no tenían en mi esperanza. Yo estaba tirado en esa cama llena de sangre, y cae una persona que sale de una iglesia a orar por mí. Ese día fue muy loco, pero él llegó en un momento como en la casa de Jairo, todos gritando, llorando. Él llega, se pone aceite en sus manos y ora por mí. En ese momento yo estaba teniendo una guerra espiritual muy profunda, donde yo estaba en un momento de oscuridad muy profunda, en oscuridad, en tinieblas. Y cuando ora Cristian por mí, veo la mano de Dios, veo una luz que me ilumina y que me saca. Y cuando vuelvo en sí a abrir mis ojos, después de 3 días estar tirado, baleado en una cama, veo y abro mis ojos toda mi familia llorando y gritando de que Dios había hecho un milagro en mí. Pero no fue solo eso, yo tuve que pagar la pena a los 18 años por este robo. Después de eso, de los 18 años, en la cárcel, 19 años, tuve el encuentro con el Señor en un calabozo en la cárcel de Pineiro. Dios había hecho un milagro, pero faltaba el encuentro, y lo tuve a los 19 años en la cárcel de Pineiro, de máxima seguridad, donde en una noche también el Señor marcó mi vida, pensando yo que no tenía sentido, que no tenía padre, que mi madre me abandonó, mi hermano lo perdí. Dios había hecho un milagro de resurrección conmigo, pero en esa noche escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo: Claudito, aunque tu madre y tu padre te dejaren, yo con todo te voy a abrazar. Dios me levantó en esa misma hora. Al otro día amanecí nuevo, transformado. Mi mente había cambiado, mis deseos por las drogas habían cambiado, mis pensamientos habían cambiado y mi vocabulario había cambiado dentro de la cárcel. Literalmente, que al otro día viene un celador, golpea la puerta de mi calabozo y me dice: Claudio, hay muchos hermanos que te están esperando en uno de los pabellones cristianos, donde es la iglesia Agua Viva. Así que allá fui y me encontré con algunos hermanos que adoraban y cantaban a Dios en ese lugar, y ahí comenzó mi sanidad y mi transformación. Y estando en la cárcel, Dios comenzó a usar mi vida. Había recibido el fuego de Dios en una celda, para mí era algo loco. Dios empezó a ponerme palabras con mis compañeros de celda, empezaron a recibir el Espíritu Santo, empezaron a recibir sanidad de cáncer, tuberculosis, gente que estaba en silla de ruedas, personas que venían con enfermedades terminales. Dios comenzó a hacer milagros, causas con reclusiones con 25 años y muchos años comenzaron a llegar libertades sorprendentes, hasta el punto que el testimonio del pabellón 2 de Pineiro llegó a la jueza, que me hacen como la invitación para poder charlar con ella antes de ir a juicio, porque ella había escuchado mucho de mi testimonio. Entonces me cae una audiencia para ir a juicio. En ese día yo voy esposado, pero ya transformado, mi corazón nuevo, siendo un israelita por dentro. Llego a ese juzgado donde, el tribunal de Rosario, y cuando van a ver el veredicto de mi causa, la jueza empieza a soltar mi causa y todos los años que yo tenía que estar dentro de la cárcel, todos los jueces, fiscales, las cámaras,
estaban todos ahí, yo con temor, sabiendo que tenía una condena muy alta, que era más de 25 años. Yo me paro en esa aula, en esa sala, en donde me estaban acusando, y le pido una palabra a la jueza, que no es común eso, pero le pido una palabra, y cuando pido una palabra me levanto de mi silla y le pido perdón a la sociedad por herirla, por lastimar. Pido perdón a los jueces y pido perdón a mi familia, y cuento que el Señor y su gracia y su amor me alcanzó una noche. Escuché su voz y Él me abrazó con tanto amor que cubrió mis multitudes de pecados. En ese momento la jueza queda sorprendente por el perdón y la transformación, y ver tantos presos transformados y recibiendo milagro en ese lugar. Ella, lo que antes de martillar mi causa, me pide que salga del auditorio. Vuelvo a la cárcel sin condena, y a los días cae la jueza a hablar conmigo personalmente, diciéndome que había quedado sorprendida por el testimonio, aceptó mi perdón, y la jueza me dice que en meses Dios había sido fiel, me iba a dar una oportunidad de volver a mi casa con mi familia. Llegó el día de mi libertad, donde Dios ya la tenía preparada, y fue una libertad donde la jueza me pide que vuelva a su secretaría para firmar unos papeles. Y cuando llegó el día de mi libertad, salgo en libertad y vuelvo a los días a firmar esos papeles a la oficina de la jueza. Cuando se me presenta el secretario, le digo: Claudio Báez buscó en los papeles y buscó en las carpetas y no encontró mi nombre, y me dice: Claudio, volvete a tu casa porque acá no figura que vos estuviste privado de la libertad. Automáticamente el Señor me dijo: Claudio, sos una nueva criatura, disfrutá de todo lo que tengo para vos. Ahí donde cual yo llego a la iglesia, Santuario de Fe, que me recibieron con tanto amor, a escuchar al pastor Norberto Carlini, ya escuchándolo desde la cárcel, pero el ministerio carcelario donde me ha abrazado, me ha preparado y me ha mimado tanto. Entonces quiero yo agradecer a todo el ministerio Santuario de Fe, a lo cual en ese tiempo yo he recibido trabajo, tengo una familia preciosa, que tengo mi esposa que me casé en Santuario, a Yelén, mi hijo Tiago y mi hija Sara, que hoy servimos al Señor juntos aquí en el ministerio Santuario de Fe. Estamos tan agradecidos a Dios porque Él ha encendido en nosotros un fuego que no lo podemos frenar y no lo podemos detener, que hemos salido a las calles a predicar, que hemos encendido muchos barrios y lugares con tanto amor, a lo cual hoy estamos sirviendo en los lugares más peligrosos, barrios como barrio más infragelado a las drogas. Estamos sirviendo con todo un equipo y con un grupo de hermanos. Recuerdo que salimos a servir alimentos a muchos barrios y se ha formado un equipo evangelístico de Fire y Avivamiento, donde recorremos muchos lugares, pero trabajamos con personas que están en adicciones, sicarios, y con personas que hoy están perdidas en la violencia aquí en nuestra ciudad, a lo cual vemos transformaciones, cambios, pero llevamos una palabra de salvación. Nos hemos multiplicado muchísimos barrios, muchísimos merenderos, comedores, niños que nos reciben dentro de los barrios, que están cambiando las drogas, que están dejando las armas, que están dejando el sicarismo por el fuego de Dios. Estamos encendiendo una generación apasionada, así como nosotros éramos antes perdidos en las tinieblas, hoy somos una luz en medio de las tinieblas. Por eso quiero agradecer a todo este equipo de Fire que sirve en todos los barrios
levantando una voz de esperanza, una voz profética, y agradecer también a nuestro pastor Norberto Carlini y a todo el ministerio Santuario de Fe, agradecerles a todos, la verdad, mi corazón está tan contento por todo lo que el Señor nos ha dado, y sabiendo de que la promesa que Dios me dijo, Claudio, yo te voy a usar, hoy se está cumpliendo en mi ciudad, en Rosario. Estamos despertando una generación apasionada por las almas, un fuego que cada día más arde por los perdidos. Él vino a buscar lo que se había perdido. Y así como una vez el Señor me dijo, Claudio, de la cárcel te saco para reinar. Hoy se cumple. Yo en mi casa servimos al Señor. Dios te bendiga y hasta lo último.